Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo Carrera Manager. Como ya sabéis, en el anterior episodio firmamos por la Juventus, nuevo camino, nueva aventura en, bueno, pues la carrera de Dinu. Así que hoy vamos a continuar, ya sabéis que nos quedamos pues a finales del mes de octubre y hoy vamos a tener pues partidos interesantes. Vamos a empezar jugando de hecho frente a Atalanta, que van terceros, así que partido interesante en la Serie A. Luego entraremos ya en el mes de noviembre, donde tenemos dos partidos más bastante asequibles de la Europa League, que de hecho puede que incluso simulemos. Y tenemos aquí un partido sobre todo muy interesante frente a la Roma, que fue el campeón el año pasado en la Serie A italiana. Luego dos amistosos por aquí con la selección. Entraremos ya en el mes de diciembre, donde, bueno, tenemos partido frente al Como en la Copa, partido importante también contra el Braga en la Europa League y en la Supercopa frente al Atalanta en esas semis. Y luego pues en la Liga pues un poco más asequible esos partidos que tenemos. Pero como veis vamos a avanzar bastante rápido porque a partir de ahora ya sabéis que vamos a intentar que cada temporada sean pues unos 3 episodios, no más de 3 episodios cada temporada, para hacerlo un poco más dinámico. Así que para eso, para poder hacer cada temporada en 3 episodios, obviamente pues tenemos que simular más partidos, sobre todo los de liga, supongo, y jugar solamente los más importantes de la temporada para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Dicho esto, seguramente hoy lleguemos hasta el mercado invernal, donde ya sabéis que tenemos un montón de lesiones y tenemos que reforzar el equipo, y pues tendremos ahí esos partidos de Europa League, ojo con también esos partidos frente a Atalanta, Fiorentina y Milan, que ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero hablando de fichajes, vamos a intentar dejar ya cerrado el fichaje de nuestro lateral izquierdo, porque ya sabéis lo que ocurrió en el anterior episodio. Y antes de continuar con el episodio, simplemente deciros que ya sabéis que tenéis todas las camisetas del Mundial ya disponibles en sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol, y con el código MAVE tenéis un 8% de descuento, tenéis el link abajo en la descripción. Yo por ejemplo he pillado esta de Españita, aquí con ya pues preparándome, ¿no?, para el Mundial, pero tenéis la de todos los equipos, así que echad un vistazo, tenéis el link abajo en la descripción de todos los vídeos, y repito, muy importante, utilizar el código MAVE para que os hagan descuento y poder pillar las camisetas. Así que ahora sí, seguimos con el episodio. Como ya sabéis, se nos lesionó Rougi porque se rompió el ligamento cruzado anterior. Va a estar 5 meses fuera, o sea, prácticamente lo que resta de temporada. Como mucho podrá jugar en los últimos meses de la competición. Y nos hace falta un lateral izquierdo, al cual quiero dejar ya cerrado para que venga el día 1 de enero en el mercado de fichajes. Así que vamos a ir a por él. Ya está, señores, Jofre Torrens va a ser nuestro nuevo lateral izquierdo a partir del día 1 de enero, lo dejamos en el Stuttgart, va a continuar ahí pues hasta el mercado invernal, y una vez se abra el mercado se vendrá con nosotros, creo que muy buen precio, 14 millones por un jugador que vale casi 20, termina contrato justamente el verano siguiente, así que Jofre Torrens con bastante potencial, 25 años, creo que puede subir algo de media. Creo que tiene también el ritmo suficiente competitivo ya con la media que tiene, con 79. Creo que está bastante bien para ser el suplente. El que teníamos tiene 77, así que creo que está increíble. De hecho, es que las estadísticas que tiene están realmente muy bien, ¿eh? O sea, buena velocidad, aceleración, buena resistencia para aguantar todo el partido corriendo. Creo que tiene bastante precisión de cabeza, buenos centros, buena entrada normal, buen efecto. No tiene playstyles, pero sinceramente con el físico que tiene, creo que va a rendir muy bien. Pues chicos, vamos allá con el partidazo frente al Atalanta para abrir el episodio de hoy, chicos. A ver si empezamos con buen pie y con victoria. Vale. Ojo Yildiz. Ojo Yildiz. Muy bien, Yildiz. Ahí está, señores. Nos adelantamos 0-1. Ya sabéis que también se lesionó con Seinsao, que va a estar un mes y medio fuera, pero Yildiz puede actuar muy bien en la media punta. De hecho, ya se la sacó en aquel partido frente al Inter y no falla, señores. Hoy no falla tampoco. Golazo del turco, entrando desde el medio. Muy mal la defensa de la Atalanta, muy abierta, muchos espacios, y Yildiz que no falla. Y la verdad es que, sinceramente, creo que actúa mejor de media punta que de banda. Pero claro, es que con Seinsao también pasa un poco lo mismo. Así que va a estar bonita la lucha entre Seinsao y Yildiz por esa posición del medio. Vale, vale. Buenísimo. Madre mía, qué golazo, señores. Pues 0-2, otra contra en la que pillamos a Atalanta. 4 goles ya en 9 partidos, no está mal ahí de Tresoldi. Muy buena jugada, bastante solo que estaban los dos, muy veloces. Ahí la defensa de Atalanta nada tenía que hacer. Y la verdad que el remate no era fácil, ¿eh? O sea, podría haber quizás pegado con el interior, pero le ha pegado ahí un poco, no sé, de forma extraña Tresoldi. Pero oye, ha metido gol, no nos vamos a meter con él. ¡Qué jugar! Sí.
Bueno, pues ahí está, señores, gol de Ibrahim. La tenía Gittens y ha dicho, toma, te la regalo, golito de Ibrahim. Y ya van 8 en 9 partidos, la verdad que numerazos del egipcio. Y muy buena jugada, ¿eh? El robo, la pared muy rápida de Gittens, que parecía que iba a chutar, pero ha dicho, no, toma, te la regalo para ti. Y golito, muy bien el equipo, ¿eh? Muy bien el equipo, chicos. Uy, Lenny Kena. Uy, y Lenny Kena con ese remate de cabeza. Ah, que está Diomande. Diomande en Atalanta y no estaba jugando, chaval. Lo tenían en el banquillo. Muy bien. Vale, ojo Gittens. Ahora sí de Gittens, Ahora sí de Gittens. Y golazo de Gittens, señores. 0-4, palizón tremendo que le vamos a meter a Atalanta, que va tercero, O sea, le estamos metiendo 4-0 en su casa al tercero de la Serie A, chicos. Creo que esta Juventus de Dinu, nadie se esperaba que desde el principio fuese a arrollar tanto, pero lo está haciendo. Y ahí está, señores, se termina el partido, otros 3 puntos, seguiremos líderes, otra jornada más y partidazo frente al Atalanta, la verdad que muy loco, muy loco lo que está haciendo Dinu desde su llegada a la Juventus, está totalmente aplastando a todos sus rivales en Italia. Y bueno, chicos, partido frente al Lecce, 3-1 ganamos con doblete de Ilenikena. Ah, no, hat-trick de Ilenikena, que hoy ha jugado de titular por esa rotación para que Tresoldi descansase. Pues toma, se ha cascado un hat-trick, señores. Así que problemón al canto, que bueno, no es un problema porque si tienes a dos delanteros y los dos no paran de marcar goles, pues oye, es un problema, pero un muy buen problema. Así que partidazo del nigeriano y otra victoria más. Y bueno, chicos, nos vamos a la Europa League y pues hemos ganado al Bodo Glimt 3-0 con goles de otra vez Ileni Kena y Ibrahim. Bueno, señores, lo de Ileni Kena ya, de hecho, ha salido de suplente. Ha salido en el 46 y ha metido 2 goles. Ojo, Ileni Kena, que de repente se está convirtiendo en Didier Drogba, qué locura. Es que no es tontería lo de Ileni Kena, O sea, con prácticamente 4 partidos menos ha metido los mismos goles que Tresoldi. Es una barbaridad, lo de Ileni Kena, señores. O sea, muy top, Luego también Yildiz haciendo numerazos ya de momento. Y bueno, Ibrahim, nuestro regen, ya sabéis, de Mohamed Salah, que de momento muy top, 10 goles en 14 partidos, 2 asistencias, muy muy bien. Pero ojito con Ileni Kena, no vaya a ser que le quite el sitio a Tresoldi, Y bueno, chicos, 2-0 frente a Leas Verona, nos expulsan a Vanderson en el 75, golitos de Locatelli y de Ibrahim, pero otra victoria más y somos mega ultra líderes a la Serie A, es una locura. Y ojo, chicos, porque no ganamos, y esto es, creo que es sorpresa y noticia. Empate a 2 frente a la Lazio, nos han expulsado a Udogi en el 59 y nos han acabado empatando en el 73, así que, bueno, posiblemente sea por esto, ¿no? El tema del empate, pero bueno, no ganamos. Aún así, obviamente vamos a seguir líderes, pero hacía bastante, o no sé si es el primer partido que no ganamos, o hacía bastante que no ganábamos un partido. Pues efectivamente lo acabo de revisar y señores, es el primer partido de la temporada que no hemos ganado. O sea, este empate frente a la Lazio es el primer partido que no hemos ganado. Habíamos ganado todos. Ese que veis ahí perdido es con la selección irlandesa, pero con la Juventus los hemos ganado todos, señores. Todos los partidos ganados con la Juventus. Y primer partido que no ganamos es un empate y es en noviembre. O sea, nos hemos pasado 3 meses con todo victorias. Qué locura lo del Leonardino. Y palizón en la Europa League, chicos. Continúa nuestra racha muy buena después de ese pequeño pinchazo del empate. 4-0 frente al Karabaj. Partido bastante sencillo, la verdad. Por eso no lo hemos jugado. Y golitos de Ilenikena, de... Bueno, Ilekena, o es que nunca sé decir bien el nombre. Ilenikena, sí, Ilenikena. De Ibrahim y Tresoldi, señores. 4-0, palizón. Y yo creo que super mega líderes en la Europa League. Yo creo que los claros candidatos a ganar esta Europa League. Y bueno, chicos, ahora llega un partido que vamos a jugar y es contra la Roma, señores. Primero contra segundo, como veis, pues bueno, a la Roma le sacamos exactamente pues 7 puntos. La verdad que es una distancia muy grande y claro, si ganamos hoy nos podríamos poner a 10, señores. Nos podríamos poner a 10 de la Roma en apenas 13 jornadas que habremos jugado de competición, y esto es bastante, teniendo en cuenta que la Juventus el año pasado quedó quinta. O sea, es una auténtica locura de diferencia que tenemos con el resto de equipos de Italia. La verdad que Dinu ha venido a la Juventus a ganarlo todo y lo está demostrando desde el primer momento, incluso con lesiones, con algún que otro problema. Llevamos 33 goles a favor, el equipo que más goles a favor lleva y también el equipo que menos en contra. O sea, estamos avasallando y arrasando a todo el mundo, así que vamos a ver qué hacemos en este partidazo frente a la Roma. Pues ya estamos aquí, partidazo en el Olímpico de Roma contra el actual campeón de la Serie A italiana. Y ya sabéis que esta Juve de Dinu llega pues completamente on fire, pero la Roma quiere frenar y quiere ser el primer equipo en poder ganar al equipo de Dinu. Así que vamos a ver si lo consiguen. Uy, qué buena. Vamos, Ibrahim.
Vaya pase de Tresoldi, Vaya pase de Tresoldi. Ibrahim para adentro, chicos. Pues ahí está. La verdad es que a la contra somos un equipo letal, somos muchos de tocar, de abrir huecos, pero cuando tenemos que correr, sabemos correr de lo lindo. Vaya pase de Tresoldi, ha dejado totalmente solo a Ibrahim. Y bueno, Ibrahim que no falla, señores, es un auténtico crack mundial ya. Y es que la pone donde quiere, señores, la pone donde quiere. Bueno, pues vaya golazo de Tresoldi, señores. 2-0 en 27 minutos. La verdad es que no tenemos rival, chicos. Yo no sé qué deciros de esta Juventus, pero no me esperaba llegar con este equipo y ya desde el principio ir tan sobrados. O sea, el pase de Lamine buenísimo, Tresoldi también brutal con la definición, pero sinceramente noto que estamos un escalón o dos por encima de absolutamente todos los equipos de Italia. O sea, no entiendo si esta plantilla lo hizo tan mal el año pasado, con apenas 3-4 fichajes que hemos hecho, cómo hemos mejorado tanto al equipo. Es una locura. Pues bueno, chicos, ahí está, 0-2, ganamos a la Roma en una primera parte espectacular del equipo, somos más líderes que nunca, 10 puntos nos separan ahora mismo de los actuales campeones de la Serie A italiana, así que Dinu haciendo un auténtico trabajazo desde que ha llegado. Y bueno, chicos, en el derbi de Torino pues hemos ganado solamente 0-1, la verdad que un resultado un poco corto para lo que solemos ser, pero otro gol de Ileniquena, tío, no para, o sea, no para. Ileniquena llamando a la puerta diciendo, hey, que tengo que ser titular yo y no Tresoldi, o sea, pero muy seriamente ya Ileniquena. Pues toma ya y otra victoria más en la Europa League, golitos de Ibrahim, de Conceição que ya ha vuelto de su lesión y Ibrahim de nuevo, así que ojito porque la vuelta de Conceição nos da más rotación, sobre todo para la banda y la media punta, muy bien y además volviendo con golito, así que 3-0 a Braga y de hecho creo que somos líderes en la Europa League también. Y ahí está, efectivamente, 6 de 6, somos liderísimos en la Europa League junto con Tottenham y Frankfurt, que tampoco han perdido, pero están a 2 puntos y a 4, así que bueno, creo que vamos a entrar entre los 8 primeros, bastante fácil, de hecho, sí, incluso aunque perdiéramos los 2 últimos partidos, como veis el Napoli tiene 12, que es el que hace el corte, y nos podría empatar como mucho, pero vamos, que vamos a estar dentro 100%, además también tenemos el mejor gol average, no nos han metido ni un solo gol aún, estoy flipando, 15 goles a favor, 0 en contra. En 6 partidos de Europa League. Nada, o sea, vamos a ganar esta Europa League volando. De hecho, esta temporada con la Juventus puede ser histórica. Es que el equipo está a un nivel espectacular, incluso con las lesiones. No sé, me parece totalmente increíble lo que está haciendo Dinu en este equipo. O sea, me parece espectacular. Y bueno, chicos, otra victoria más en la liga frente al Cagliari, 2-1, golitos de Locatelli, pequeña lesión de Kalulu parece, y también golitos de Gittens. Y ojo, porque ahora viene partido importante, viene partido de Copa. Bueno, chicos, empezamos nueva competición, señores y señores, tenemos primer partido en la Copa Italiana, primera ronda frente al Como, aquí veis un poco el cuadro, de hecho, según esto, en la siguiente ronda nos podría tocar ya el Inter, si es que los cuadros son así y no hay luego sorteo random, podríamos luego estar frente al Inter, pero para ello primero hay que ganar hoy al Como en casa, así que vamos allá. Qué bien. ¿Quién entra? ¡Uy! No te creo. Madre mía, vaya gol, tú. Madre mía, vaya gol. No sé qué ha pasado ahí, chicos, pero bueno, lo hemos metido. 1-0, nos ponemos por delante frente al Como. Jugada buena por banda, ahí llegando Martín Fernández, llegando el lateral muy bien, rotando, o sea, doblando, mejor dicho, pero aquí Tresoldi que le daba la parada al portero y luego Tresoldi no sé por qué, no lo ha dado de primeras. Bueno, no sé, ha sido un poco extraño, pero gol y 1-0. Vale, ojo, ojito, Tresoldi. Bueno, pues doblete de Tresoldi, señores, ahí está. Parecía que Ileniquena se estaba poniendo las pilas y que estaba alcanzando a Tresoldi en goles. Pues toma, hoy doblete. Y la verdad que buen partido, buen desmarque. También hay que decir que Ibrahim le ha metido un pase de primeras muy bueno. Las cosas como son, el egipcio lo ha hecho genial, pero Tresoldi luego tenía todo campo para correr. Y aquí no falla, señores, aquí no falla. Qué bien. Oh, Gildiz. Sí. Bueno, pues ahí está, chicos, 3-0 en la primera parte, la verdad que paliza el Como en 45 minutos, esta Juve, bueno, arrolla, señores, esta Juve arrolla a todos sus rivales, gol de la gran estrella, del gran crack de esta Juventus y zapatazo, la verdad que le ha metido potencia, pero a tope. Oye, va, chaval, pues vaya golazo, tú. Es que en el Como está Woltemade y Ekitike, tú, vaya locura. Nico Paz, Woltemade, Ekitike, vaya delantera que tienen, chaval. Qué auténtica locura y vaya golazo nos han metido.
¡Ojo, Locatelli! ¡Uy! Locatelli la frontal, Madre mía, chaval. Era buena, Era centrito de Gildiz. Vaya golazo de Giddens, chaval. Bueno, pues 4-1, señores. Zapatazo de Giddens increíble. La verdad que el carrerón espectacular. Había salido hacía apenas, pues nada, un par de minutos. Estaba fresquísimo. Se ha pegado todo el sprint. Y ha pegado un zapatazo con la zurda impresionante, señores. Golazo del inglés para este 4-1 frente al Como, con el cual ya pues tenemos el pase a la siguiente ronda de la Copa, señores, porque aquí se ha terminado el partido en la última jugada. Así que partido muy top de esta Juventus, que sigue haciendo una temporada totalmente histórica. Y bueno, chicos, hemos simulado después de ese partido frente al Como, pues el partido frente al Como, pero de Liga, y frente al Bolonia, y hemos ganado 1-3 y 3-2. Y ahora, señores, se nos viene la Supercopa, señores. Semifinales frente a Atalanta, primer partido, así que vamos allá. Nos acaban de salir dos pedazos de delanteros en la cantera en Italia, que flipas tú. Giovanni Perri, 16 años, zurdo, 1,80 prácticamente, potencial de más de 80 y 94, pero es que fijaos los playsters, tú. Tiene vaselina, balón parado, acrobático, pase incisivo, trilero, saque potente, o sea, vaya auténtica locura de delantero que nos acaba de salir, O sea, obviamente no tiene mucha media porque tiene solamente 59, pero, ostras, para futuro de jugador en la Juve, cuidado. Y luego nos ha salido este que se llama Claudio Ferrari, me hace gracia porque se llama Claudio Ferrari y tiene paso rápido, o sea, tiene el playstyle para correr más de todo el juego, así que, bueno, bastante gracioso en ese sentido, pero poquita media también, aún así, buen potencial, Yo creo que lo vamos a ceder para que tengan minutos en otro equipo, pero cuidado, Bueno, pues vamos allá, chicos. Partido frente a Atalanta, semifinales de la Supercopa de Italia. Podría ser nuestro primer título en la temporada, así que vamos a intentar hacerlo bien y seguir con esta gran racha que llevamos. Ahí va. Ahí va. Pues empezamos bien, señores. Minuto 5, empezamos perdiendo frente al Atalanta. Increíble, primer ataque que han tenido, primera jugada, gol. Gol de Ketelere. Pues ojo con la sorpresa, Madre mía, qué zapatazo de Conceição, tío. Y zapatazo de Conceição y se le ha parado a Carnesechi, tío. Yo estoy flipando. El zapatazo era increíble de portugués, Era muy bueno. Va por Dios. Va por Dios, Ibrahim. Sí. No te puedo creer, tío. Y me la saca el defensa, tío. Y me la saca el defensa de la putísima línea, tío. Yo estoy flipando de verdad este partido, Estoy flipando este partido, macho. Atalanta, que veníamos de meterle 3 o 4 al anterior partido, y ahora de repente es el equipo que mejor defiende del planeta. Mira, mira lo que me acaba de cortar. ¿Habéis visto ese pase? ¿Habéis visto lo que me acaba de cortar el central? O sea, qué locura las cosas que me está haciendo la defensa de Atalanta en este partido, Me están cortando lo incortable, o sea, literal que toda la defensa son Maldinis históricos, o sea. Va Conceição, por Dios. Menos mal, señores. Menos mal, señores. Empatamos a 1 en el 80. Pilla el balón con Conceição. Muy buena entrada, la verdad. Muy bien hecho. Lo celebra Dinu porque estaba siendo un partido muy complicado, pero por fin encontramos el gol. Y bueno, pues si no metemos otro, nos tocará ir a la prórroga. No sé si a penaltis, al ser Supercopa, así que veremos. Qué bien. Giddens. Sí. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! La remontada en el 87 de la Juventus, que iba perdiendo 0-1 y en 5 minutos remontamos el partido para pasar a la final de la Supercopa. Toca aguantar estos 4 minutos que quedan más añadido, pero qué jugada, qué bien lo ha hecho ahí llegando Giddens, que acaba de salir fresquito, el pase al medio y el gol, señores. Menos mal, señores, menos mal. Ah, bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Madre mía, ¿qué coño están haciendo ahí en defensa? Bueno, se termina el partido después de esta jugada rarísima, pero 2-1, remontamos a Atalanta. Señores, señores, estaremos a la final de la Supercopa después de un partido rarísimo, un partido muy malo, pero que hemos conseguido remontar en los últimos minutos del partido. Parecía que podía llegar nuestra primera derrota de la temporada, pero de momento tocará esperar. Y aquí está, chicos, la llegada de nuestro nuevo jugador, Jofre Torrens, que ya sabéis que lo compramos hace ya un par de meses, lo dejamos todo atadito para que el día 1 de enero se incorporase a la Juventus. Y aquí está, señores, se incorpora ahora al equipo, nos va a venir muy bien para rotar, así que justamente llega para esta final de la Supercopa de Italia.
Pues chicos, vamos allá, final de la Supercopa de Italia frente a la Roma. Vamos a ver si podemos llevarnos el primer título de la temporada y de la era Dinu en la Juve. Ostras, pues porque le ha dado en la mano creo a Tresoldi, pero si no, primera ocasión clarísima a los 2 minutos. Tresoldi es un poco tronco, ¿eh? O sea, muy buena definición y tal, pero... O sea, para correr en línea recta perfecto, pero en cuanto tiene que girar un poco, no veas cómo le cuesta, macho. Nah, esto es de coña, absoluta. De coña absoluta, chicos. No paramos de llegar durante todo el partido, fallar ocasiones y ahora... Nada, pues ahora... Primera vez que llegan y nada. Y gol de la Roma después de un rebote, la para Pender, se queda ahí muerta y para adentro. Muy bien. Va, por Dios. Puede ser la última, señores. Puede ser la última. Puede ser la última. Madre mía, me la quita como si nada, tío. Y me la quita como si nada, macho. Porque iba ya ahogado, tío. Pues nada. Perdemos la final de la Supercopa. Esto es increíble. Esto es increíble, o sea, es el partido más surrealista que me ha tocado vivir. Perdemos contra la Roma la Supercopa, primer partido de la temporada que perdemos es la final. Tócate los huevos, en un partido en el cual encima hemos chutado el triple de veces, la Roma solo ha llegado una vez. Y nada, tú, entre los fallos de Tresoldi, el portero y su puta madre, pues no ha habido manera de meter un gol. Así que nada, primera derrota de la temporada para perder un título, increíble. Y nada, oye, no sé qué pasa. Ahora de repente también perdemos en la liga frente a la Fiorentina 1-2. Bueno, pues mala racha, señores. 2 derrotas seguidas después de toda la temporada sin haber perdido un solo partido. Llega la primera derrota en liga. Y ojito con esto, chicos, porque se marcha Vanderson, que no estaba teniendo muchos minutos, ya con 31 años, quería jugar. Y aquí, pues obviamente está Martín por delante suyo. Así que venta, creo que buena, la verdad. 19 millones al Arsenal, donde no sé si va a jugar más, pero ha querido marcharse. Así que hemos vendido a Vanderson y ahora vamos a ir a por su reemplazo. Y aquí lo tenemos, chicos, su reemplazo va a ser nada más y nada menos que Mendy, un jugador del Pisa de Italia, que es el último clasificado, pero la verdad tiene un lateral derecho muy interesante, de 80 de media, 21 añitos, bastante joven, tiene pinta de que puede seguir mejorando y subiendo, y a ver, y la verdad es que 34 millones por él, creo que no está nada mal, mejoramos en cuanto a un poco a potencial y juventud, perdemos un poco de media, pero Raymond Mendy va a ser nuestro nuevo lateral derecho, suplente obviamente, después de Martín Fernández, pero tiene muy buena pinta este chaval. De hecho, aquí veis un poco, pues sus estadísticas, es de República Democrática del Congo y ojito porque velocidad brutal, 90, también tiene mucha aceleración, buen equilibrio, resistencia y fuerza, incluso salto también. Luego también tiene bastante capacidad defensiva, muy buenas entradas normales y ojito porque tiene bloqueo y tiene paso rápido para ser bastante potente por esa banda derecha, así que muy bien, creo que fichaje en el cual pues hemos perdido un poco de media, pero hemos ganado quizás un lateral a futuro bastante interesante. Y bueno, señores, cortamos esta mala racha de partidos con victoria frente al Lecce, 1-4, golitos de Lamine, de Miretti, de Locatelli y de Lamine de nuevo, que se han marcado un doblete. Y de nuevo, otra victoria más, esta vez frente a Udinese, con golitos de Lamine otra vez y de Ibrahim para este 0-2 con el equipo de Udine. Pues señores, vamos a tener una nueva incorporación porque si ya lo recordáis teníamos un jugador apartado que era media punta, no teníamos mucha rotación ahí, a veces jugaba Yildiz, pero realmente no había otro en esa posición y ahora sí que lo hay porque señores nos traemos a Noah Darwich desde el Stuttgart, desde Alemania, así que tenemos nuevo media punta ya con 26 años, ya con algo más de experiencia, ya con buena media para poder suplir y hacer buena rotación. 36 millones nos ha costado Noah Darwich, pero da el paso a un grande y la verdad es que tengo ganas de verlo jugar sinceramente porque confío bastante en él. Y de hecho es que en cuanto a atributos, la verdad que está increíble, O sea, muy buena agilidad, aceleración, equilibrio, bastante buena aceleración también, visión, la verdad que buen pase, 90 de pase corto, también control de balón, pase largo, regates, buenos playstyles para ser media punta, o sea que creo que bastante bien. Pues bueno, señores, empate a 1 frente a Atalanta en el siguiente partido de liga, golito de Tresoldi y bueno, pues algún punto más que nos vamos dejando, pero tranquilos porque seguimos siendo líderes de bastantes puntos.
Pues chicos, vuelve la Europa League después de un pequeño descanso, partido frente al Villarreal que va cuarto en la fase de liguilla, ya sabéis que nosotros vamos líderes, primeros, así que si ganamos este partido estaríamos ya matemáticamente clasificados entre los 8 primeros y la verdad que sería pues un puntazo ganar a todo un Villarreal que va cuarto, así que vamos a ver qué tal se nos da porque puede que el Villarreal sea uno de esos equipos que pueda estar en las finales o semifinales, pero señores, metemos el primer gol en el minuto 5. Vaya golazo. Y Lenny Kena, como no, 5 partidos, 4 goles. Vaya pase de Conceição. Que bien lo ha hecho y Lenny Kena moviéndose por ahí. Y con la pierna menos hábil, porque es zurdo, pues para adentro, señores. Hemos tardado poco en ponernos por delante. Buenísima. Sí. Pues ahí está, señores. 2-0. Madre mía, vaya contra. Le estamos pegando al Villarreal, que juega con defensa de 3. Y la verdad que las defensas de 3 a nosotros se nos dan muy, pero que muy bien, chicos, porque tenemos mucha velocidad arriba, se crean muchos espacios y la verdad es que les hacemos auténticos destrozos a estos equipos que juegan con defensa de 3. Ah, muy bien, tío. Se la para Penders y el rebote se le queda. ¿Por qué siempre no meten goles de rebote? O sea, es una cosa increíble. Se la para Penders, sale el balón y se le queda al otro muerto, tío. Otra vez. Otro balón que dentro del área se queda muerto y no, me acaban metiendo, macho. Es increíble. ¡Ojo! ¿Y Lenny Kena? Toma ya, chaval. Pues 1-3. Golito de Lenny Kena. Otro más del nigeriano que está on fire. 5 goles en 5 partidos y buena jugadita, ¿eh? Creo que ha sido Conceição el que ha visto el hueco por el medio. Muy bien Iniquena con ese desmarque y otro gol con la pierna menos hábil, ¿eh? Porque, repito, es zurdo, pero lleva 2 goles con la derecha. Bueno, pues ahí está, señores. Victoria frente al Villarreal, 1-3 y con esto ya estamos clasificados entre los 8 primeros. A falta de jugar la última jornada, pase lo que pase, pasaremos, pues seguramente líderes, no lo sé, pero como mínimo de los 8 primeros, seguro. Y victoria frente a la Fiorentina en Liga, 2-4, nos expulsan a Miretti, pero aún así metimos luego 2 goles, golitos de Liriquena, de Yildiz de nuevo, y de Yildiz, que se ha marcado un hat-trick espectacular para ganarle a la Fiore. Y último partido de esta fase de liguilla de la Europa League, ganamos 0-1 al Estrasburgo en Francia, así que somos líderes de esta fase de liguilla, de momento somos el mejor equipo de la Europa League. Y bueno chicos, empate a 2 frente al Milan, nos dejamos un par de puntos aquí, otra expulsión más, en este caso de Kalulu, golitos de Lamine y de Yildiz, pero palmamos puntos frente a un Milan que no va nada bien, de hecho un Milan que va mitad de tabla para abajo. Y mercado de invierno finalizado, donde hemos tenido pues ese fichaje de Noah Darvic por 36 millones, también Giovanni Perry que lo hemos cedido, Atsik, que era el chaval que os habíamos dicho que habíamos apartado del equipo, pues lo hemos vendido por 7 millones al Bolonia, también esa venta de Vanderson por 19 millones al Arsenal, y luego por aquí pues esa compra de Raymond Mendy por 34 millones, que creo que nos ha salido bastante bien, también hemos tenido la cesión de Marini, y por aquí también alguna cesión de Diego Rinaldi, más el fichaje de Jofre Torrens, que no lo hicimos en este mercado invernal, pero ya sabéis que llegó pues el día 1 de enero por esos 14 millones, que creo que ha sido pues también un buen fichaje, así que bueno, hemos hecho unas pequeñas incorporaciones, sobre todo para mejorar un poco lo que es el tema del banquillo, que con todas las lesiones que habíamos tenido, pues la verdad que está un poco complicado. Aún así el equipo sigue en beneficio, chicos, seguimos 30 millones arriba, así que no ha habido más gasto, realmente sí que hemos gastado 154 millones en comprar jugadores, pero que hemos vendido 140, así que hemos gastado unos 110 millones más o menos, teniendo en cuenta que teníamos un presupuesto al principio de 140, pues sí, tenemos un beneficio de 30 millones, así que creo que está bastante bien, más lo que ganemos por ganar títulos, porque estoy seguro que este año ganaremos títulos, estamos bien. Dicho esto, estamos ya en enero y ahora nos viene la Copa de nuevo con este partido frente a Atalanta. Ya sabéis que en febrero no habrá partidos de Europa League porque hemos quedado primeros en esa fase de liguilla, pero ojo porque se viene el Inter, tenemos también por aquí ya en marzo que volverá a la Europa League, pues a la Roma de nuevo, así que empezamos a encaminar ya la segunda parte y la parte final de la temporada donde, pues como hemos dicho, tenemos en la Copa ahí a la Atalanta y bueno, pues en la Europa League, como ya sabéis, hemos quedado primeros, así que nos saltamos la fase pues de playoff. También ha pasado Tottenham, Frankfurt, Famalicão, Girona, Feyenoord, Napoli y Liverpool, que también está en la Europa League. Ojo los rivales que podemos tener en un futuro, pero de momento estos rivales no los vamos a tener porque en los octavos de final nos tocará algún equipo que haya por aquí, así que de momento creo que estamos bastante bien. Como bien está Ta Ibrahim, que está siendo nuestra mejor estrella en esta temporada, o al menos el que más goles está metiendo, 19 goles siendo extremo derecho, 5 asistencias, luego Tresoldi también con buenos números, Yildiz también con auténticos numerazos, y Lenny Kena, que para no tener tantos minutos como Tresoldi,
lleva mejores números, te diría incluso. Luego Camara también haciendo pues un despliegue espectacular, así que muy contento con el equipo, chicos. Creo que estamos bastante bien, el equipo está rindiendo increíble. Hemos perdido apenas creo que 2 partidos y hemos empatado un par de ellos, pero la verdad es que el equipo está espectacular totalmente. Y vamos a ver, porque por aquí veo cesiones ya subiendo bastante de media. Así que, chicos, vamos a dejar por aquí este episodio en el cual hemos hecho toda la mitad de temporada, y en el siguiente episodio pues haremos ya lo que viene siendo todo el final de temporada y terminaremos este temporadón con la Juventus, que de momento pinta muy bien para Dinu y sus chicos, así que veremos cómo termina en el próximo episodio. Nos vemos, chicos. Chao, chao.